Martín, ¿cómo estás? Adrián, Rocío, Dayana, José, te saludan de este lado. Hola Adrián, Rocío, José Y y, Dayana, Diana, ahí va. y Dayana. ¿Cómo están? Buen día. Un gusto conversar con ustedes. igualmente. Bueno, Qué mucho equipo trabajo me grande imagino, que ¿no? tienen ahí, ¿eh? Qué ¿Cómo? equipo grande tienen ustedes ahí. Sí, por suerte sí, acá en Show CDC, acá en General Roca. Seguramente Muy alguna bien, vez has pasado por la radio. muy Eh, bien. bueno, justamente queríamos charlar con vos porque están con mucho trabajo en comisiones, ¿no? Y antes de arrancar y analizar un poquito la ley de base, que ya lo hemos hablado ayer, después si querés te cuento porque hablamos con Mónica Silva y nos adelantó algunas cuestiones, Sí. recibieron el dictamen de comisión que viene de diputados, la ley con modificaciones, ¿es verdad esto? Sí, hay una situación que yo diría que puede terminar en un escándalo institucional, porque lo que se sancionó en la Cámara de Diputados de la Nación vino con modificaciones en algunos artículos, en palabras, en el texto de alguno de ellos, que son preocupantes porque incluso trastocan el temperamento, el fundamento de esos artículos, y además de eso, sumado a que hay diputados de, de Unión por la Patria que le han imputado un voto determinado positivo cuando en realidad había votado negativo, con lo cual hay una situación de irregularidad institucional grave que, bueno, estamos en este mismo momento, en estos mismos instantes, viendo las características de esa gravedad y las autoridades del bloque de la Cámara de Diputados han hecho la denuncia pertinente pidiendo la nulidad de la notificación al Senado de la Nación y, bueno, nuestro bloque y sus autoridades están evaluando los pasos a seguir también porque, bueno, evidentemente estamos en una situación de incertidumbre, de preocupación, pero además que puede tener ribetes escandalosos, incluso desde el punto de vista penal. Claro, claro, digamos, y esto ha retrasado la idea de comenzar a debatir cuestiones de fondo, me imagino hoy. Mire, a las 2 de la tarde está el ministro del Interior en el Senado con otras autoridades del Poder Ejecutivo para venir a defender o explicar el proyecto de media sanción en la Cámara de Diputados. Veremos qué sucede de aquí a las 2 de la tarde, cómo transcurren los hechos, pero quizá podemos repasar un poquito la historia de cuando se tratan este tipo de leyes, de modificaciones estructurales, de desmantelamiento del Estado, de privatizaciones, de extranjerización, de liberación de las fuerzas del mercado para que regulen la vida en sociedad, de este Sí, dogmatismo tantas veces practicado y frustrado en la Argentina, que han tenido escándalos de estas características. Recuerdo las privatizaciones en el inicio de los 90 con un diputrucho sentado en una banca, que era un asesor de un diputado que votaba como si fuera diputado, la Banelco en la época de la Rúa, cuando se quiso flexibilizar la ley laboral. Bueno, ahora estamos frente a una situación de características similares, una Cámara de Diputados que vota un texto y el presidente de la Cámara, Martín Menem, manda un texto distinto al votado. ¿Sí? Ujú. Vamos a una situación de crisis institucional, me parece, de dimensiones, y esto se confirma. Sí, Martín, ¿qué tal? Diana te saluda. Recién le Sí, hicieron Dayana, buen día. esta consulta al vocero presidencial, a Manuel Adorni, y él Ujú, dijo que fue un error de tipeo, que ujú. significó alguna diferencia en algunas palabras, pero que fue una pavada. Ese fue el peso que le puso Manuel Adorni cuando le consultaron sobre estos cambios que hubo en relación, ¿no? A la ley. Digamos, ¿qué pensás vos o qué, cómo toman ustedes este tipo de postura, ¿no? De tan liviandad ante algo tan Sí. tremendo como lo que estás contando. Bueno, el presidente de la Nación dijo que éramos un nido de ratas que había que aplastar, Ujú, claro. que el Congreso de la Nación había diputados y nunca los denunció que cambiaban su voto por coimas o una cosa parecida, y Sí. que éramos un nido de ratas, y daba la espalda en su discurso diciendo que éramos todo una casta que había que hacer desaparecer, básicamente. Con lo cual, estas reflexiones de su vocero, desmereciendo o bajándole el precio a la modificación de un texto normativo de una Cámara a otra que tiene que revisar Sí. ese texto, no me sorprende absolutamente para nada. La baja calidad institucional, la devaluación que pretenden quienes impulsan estos
estas transformaciones en la Argentina de liberar todas las fuerzas del mercado requieren que haya instituciones de baja intensidad, que haya instituciones que estén devaluadas, que estén desmerecidas por la sociedad, con operaciones permanentes para denigrarlas, y de esa manera poder imponer las medidas y las decisiones que exceden a ellos mismos, porque bueno, aquí sabemos que las leyes que han presentado, el DNU que está en vigencia y que sigue haciendo estragos a diestra y siniestra, no estuvo ni siquiera constituido, escrito, y diseñado y redactado por el Poder Ejecutivo y los cuadros técnicos, legislativos, jurídicos que tiene el Estado Nacional, el Gobierno, el Poder Ejecutivo, y que debe cumplir todo un procedimiento, sino que se hicieron en estudios jurídicos de distintas empresas que, bueno, plantearon sus capítulos en función de sus propios intereses, y no los intereses de la Argentina. Por lo tanto, no nos sorprende que ese tipo de respuestas sean las respuestas que dé el vocero presidencial. Si el presidente de la Nación ayer dijo que las Malvinas prácticamente entregó abrazado a la bandera israelí con la bandera de Estados Unidos detrás, entregó, hizo una entrega de palabra de nuestras Islas Malvinas, prácticamente con sus declaraciones absolutamente cipayas, entreguistas, extranjerizantes, y una falta de respeto absoluto sobre nuestros soldados, la gesta de Malvinas y esas islas que son, serán y van a ser toda la vida de nuestro país. Pero bueno, ese es el contexto de país en el que estamos hoy, y en esto nos toca cumplir el rol de defender a los rionegrinos y rionegrinas en el Senado de la Nación, y por eso mi posición muy firme, contundente, absolutamente clara, inalterable, respecto de cómo voy a enfrentar este proyecto de ley bases, que más que una ley ómnibus, como decía, es un tren fantasma normativo. Y hablaste de Río Negro, ayer hablamos con la senadora Silva. Sí. No nos dijo, sí, voy a votar a favor, pero dio a entender que podría votar a favor y después ir analizando capítulo por capítulo. Dijo que iba a rechazar el de impuesto a las ganancias, que iba a votar, que estaba en contra de las privatizaciones, por lo menos de la parte personal lo dijo, después definirá su voto. ¿Cómo es la relación con Juntos Somos Río Negro? Entiendo que hay bastante malestar, por lo menos de tu lado, con lo que votó Agustín Domingo. ¿Y ahora? Bien, una aclaración. Nosotros competimos contra Alberto Beretilnec y Mónica Silva, junto con Silvina García Larraburu. Tuvimos la suerte de poder ganar aquellas elecciones de 2019 que nos depositó en el Senado de la Nación en representación de un proyecto político. Con lo cual estamos sentados en la Cámara de Senadores y de Diputados de distintas miradas respecto hacia dónde tiene que ir el país. Por lo tanto, digamos, hay que desdramatizar esa situación. Sí, lo que a mí me angustia, más que angustia, me preocupa, y estoy tratando de hacer todo lo posible para que no suceda lo que parece inevitable, que se vote una ley de estas características que perjudica, que destroza de alguna manera las posibilidades de desarrollo de la provincia de Río Negro, es plantar posición clara y hacer todo lo que esté a mi alcance para que esa ley no salga. ¿Por qué? Porque jamás voy a votar para que una mujer rionegrina que está en edad de jubilarse no se pueda jubilar y le aumenten la edad jubilatoria, porque jamás voy a votar en favor de la quita de la moratoria y que 9 de cada 10 mujeres rionegrinas no se puedan votar, porque jamás voy a votar para que se libere el mercado y que mi ley tenga superpoderes para el aumento de los medicamentos, para la eliminación de derechos laborales. Están destruyendo la ley laboral, eliminando derechos laborales que están establecidos en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, porque manda a la quiebra a las pymes, a la industria, al comercio rionegrino, porque los tarifazos, la posibilidad de que el sistema de inversiones extranjeras tenga absolutamente libertad para sacar sur los recursos rionegrinos, el 100% de los recursos de nuestra energía, nuestros hidrocarburos, llevárselos afuera, no dejar un peso en Argentina, y además abrir las importaciones para que nuestras pymes caigan en desgracia, y además no obliga ni siquiera a esas inversiones a que tengan relaciones contractuales con las empresas, pequeñas y medianas empresas de servicios de nuestro país, de nuestra región o de nuestra provincia,
bueno, las pone en una situación ya de cerrar la persiana, de bajar la persiana y de ponerle candado y cerrarlas definitivamente, y eso es menos trabajo, menos movilidad social ascendente, porque paraliza la obra pública, porque definitivamente el desfinanciamiento del presupuesto, las atribuciones que le dan al Poder Ejecutivo, la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, de privatizar empresas estratégicas del Estado, de desfinanciar el CONICET, de desfinanciar la ciencia y la tecnología, de eliminar el procrear, de eliminar la obra pública que haga que no se puedan continuar obras estratégicas para nuestra provincia, nuestros municipios, que se desfinancia absolutamente la posibilidad de lo que significa obras que pueden dar trabajo, que además mejoran la infraestructura, la conectividad, y que permite que un intendente pueda hacer cordón cuneta en un barrio, que pueda hacer cloaca, que pueda hacer agua, que pueda hacer energía, con recursos que son de todos los argentinos y que le corresponden a la provincia de Río Negro. Yo jamás podría votar en favor de eso bajo ninguna excusa, ni bajo ningún articulito que diga, no, yo lo que sucede es que logré tal cosa, pero bueno, el 99% es malo, pero hay una cosa que logré. Claro. Es una excusa que me parece que se cae de maduro, que no tiene ningún tipo de viso de solidez. Miren, Río Negro, la coparticipación de Río Negro cayó 50.000 millones de pesos en estos 3 meses de Milei. El Fondo Nacional del Incentivo Docente desapareció. Significan 1.100 millones de pesos mensuales para la provincia que no lo está recibiendo, y le estamos votando leyes que van a profundizar ese arbitrio, esa arbitrariedad del presidente para desfinanciar el sueldo de nuestros docentes. El Fondo Compensador del Transporte, que subsidiaba el 60% de la tarifa para que una persona de Roca pudiera ir a Chipolete y para que una persona en Bariloche pueda transitar dentro de Bariloche, que es extensísimo, y poder pagar un boleto accesible, eso desapareció y no lo estamos reclamando. Ni siquiera estamos poniendo como condición para votar algo de la ley cuestiones que va de suyo, son parte del derecho que tienen este país, que se precia de ser federal, de tener sus recursos para poder ofrecerle mejor calidad de vida a su gente. Entonces me parece que estamos arrodillándonos frente al poder central, centro porteño, entreguista, extranjerizante, antiderechos, que está incluso desfinanciando fondos que son, cuando aparecen los incendios todos nos quejamos, pero están desfinanciando el fondo de lucha contra los incendios, el fondo de protección del medio ambiente, están desregulando absolutamente todo para que no haya control de nada y que pueda el impacto ambiental de las empresas extranjeras que van a desarrollarse en nuestra región, van a ser un desastre con nuestro río, con nuestras aguas, con nuestras napas, con nuestras bellezas naturales. Me parece que Río Negro no se puede arrodillar frente a ese poder central o centralista porteño. Y más allá de Río Negro, digo, hay varios gobernadores también del resto de la Patagonia que han dicho que hay ciertos puntos que favorecen a la zona patagónica. ¿Por qué crees que ponen esta postura, no? De decir, bueno, hay algunas cosas de la ley bases que sí, que están buenas, que nos favorecen, cuando, bueno, acabas de mencionar, ¿no?, un par de cuestiones que tienen que ver con todo lo contrario. Mire, yo no le encuentro un solo punto de favorable para la provincia, para las Patagonias. Uno solo. Claro. Incluso le diría que esto de que no vamos a votar ganancias, vamos a votar en general, pero no vamos a votar el aumento de ganancias, porque hay trabajadores que cobran más de 1.800.000 en la Patagonia, porque los sueldos son más altos, porque la calidad de vida es más difícil. Ni siquiera va a poder tener efectos prácticos, porque uno puede votar simbólicamente eso, pero la mayoría está votando el aumento de ganancias, con lo cual no va a tener efecto. Puede lavar culpas de alguna manera, ¿no? Pero no va a tener efecto, hay que votar toda la ley en contra. Incluso le digo más, en ese sentido, el representante rionegrino en la Cámara de Diputados de Juntos Somos Río Negro votó a favor de que se elimine el 22% de los impuestos que se devengaban en ganancias a los estatales y jubilados rionegrinos por estar en la zona patagónica. Eso se eliminó, de hecho. Entonces, bueno, le estamos bajando los impuestos a los ricos con bienes personales y le estamos subiendo los impuestos a la clase media con ganancias. ¿Yo cómo puedo votar para que los rionegrinos ricos paguen menos impuestos y los rionegrinos de clase media, trabajadores, humildes, paguen más ganancias? ¿Por qué? Porque dejamos el artículo de zona fría, pero si zona fría para pagar un poquito menos de la factura de gas, pero si estamos dando facultades al presidente de la Nación para que haga lo que quiera con las tarifas, y además estamos permitiendo que
que se paralice la obra pública, que se le saquen los derechos a los trabajadores, que las mujeres no se puedan jubilar, que se le quite la devengar el 22% del impuesto a la ganancia a los estatales, se elimina la moratoria, se deja que ingresen todas las inversiones, incluso inversiones que pueden estar devenidas porque no van a tener ningún control del narcotráfico, de la trata de personas, de lo más mafioso del mundo a la Argentina, para extraer nuestros recursos y desproteger nuestras pymes. Claro. Vamos a permitir que siga la caída del consumo, de los salarios, vamos a permitir que sigan los tarifazos a diestra y siniestra, pero logramos que se incorpore, que no se quite zona fría. Es decir, me parece que no hay ningún negocio bueno para la provincia de Río Negro. Favorable. Ninguno. Sí, le quería consultar si, bueno, en ese camino, ¿no? Y en todo y en este contexto, ¿no? De lo que estamos hablando, ha podido dialogar con García Larraburu, ver también por qué lugar va a ir en cuanto a lo que va a ser la votación. No tengo dudas que Silvina va a votar en esta línea, que va a votar en contra de la ley, y en general y en particular. No soy exégeta de ella ni nada que se le parezca, pero venimos los 33 senadores del bloque en la misma línea y entiendo que Silvina va a votar también con esta misma perspectiva. Bien. Y a modo general, ¿qué se siente ahí en cuanto a esta ley, digo, esta media sanción que faltaría, ¿no? En lo que es el Senado, digo, ¿qué es lo que el aire que se respira? ¿Crees que va a salir, que tienen los votos para poder sacarla? Yo observo que hay muchas presiones ya desde el tratamiento en diputado, de todos los intereses que están en juego con este presidente y con presiones de todo tipo, medios de comunicaciones nacionales presionando a los senadores, a los diputados, grandes intereses económicos también que juegan su rol, el presidente diciéndole barbaridades, es decir, el presidente dice, si le votás todo sin chistar sos un héroe, sos un patriota, y si osás observar que estás en desacuerdo total o parcialmente, sos una rata inmunda que hay que hacer desaparecer. Lo cual, digamos, la presión que sienten fundamentalmente aquellos, puede ser senadores o diputados que quizás no están acostumbrados a este tipo de presiones o que los afecta más, bueno, siempre puede llegar a tener sus efectos, pero que se queden tranquilas los rionegrinos y las rionegrinas que este senador no es pasible de ser presionable bajo ningún punto de vista. Claro. Mi posición es la que dije, incluso antes de que llegue la ley al Senado con la media sanción, es la que voy a mantener y es la que, a mi humilde entender, desde mi verdad relativa, es la que mejor defiende los intereses, protege los derechos de nuestra provincia de Río Negro, a quien coyunturalmente, ocasionalmente, tengo el privilegio de representar en esta Cámara Alta. Bien. Recién, bueno, hacía un repaso, ¿no? de todos los puntos negativos que tiene esta ley, también las medidas que ha sacado el Gobierno Nacional desde que asumió, y de cómo esto lo afecta, ¿no? El día a día de no solamente los rionegrinos y las rionegrinas, sino de todos los ciudadanos de la Argentina. Quería consultarle, ¿es momento de que la gente empiece a reaccionar ante esta situación, ante esta realidad que se está viviendo? Digamos, parte del análisis que muchos hacían cuando ganó Milei era, bueno, la gente quizás está harta, quería un cambio. Sí. Se hablaba mucho de esto. Ahora, con estas medidas que se están tomando, digo, ¿cuándo es el momento como para que la gente reaccione a lo que está sucediendo? A mí me da la sensación de que no se pueden advertir ni hacer futurología respecto de cómo va a transitar la emoción y las condiciones materiales de la sociedad frente a un gobierno tan particular como este y un presidente de las características también que nos ha tocado en esta oportunidad. Pero sí tengo una sensación que está también dada por los datos. Me parece que más allá de lo que podamos decir o hacer los diputados, los senadores, que es mucho por el rol que tenemos y nunca es suficiente, sí. El pueblo en las calles y la sociedad en su conjunto reclamando y poniendo la voz del pueblo en la vida pública es la que va a poder revertir esto.
acompañada por quienes pensamos como ellos, observamos la misma situación social. Pero cuando una persona llega a su casa, más allá de la bronca con la política, con las instituciones, con el expresidente, con los ex senadores, con los actuales, etcétera, etcétera, ve que no puede, no ya comer el asadito del domingo, no ya irse de vacaciones, no ya no poder ahorrar, sino que no puede comer, no puede llegar a la noche con un plato de comida como corresponde, que no puede pagar la tarifa porque le aumentaron las expensas, la luz, el gas, el agua, 300, 400%, porque su mamá no se puede jubilar porque ya no tiene la moratoria y no tiene de dónde sacar recursos, porque los medicamentos son de imposible acceso y se puede morir un familiar, Dios no quiera, porque no puede llegar a comprar el medicamento, porque la obra social ya no lo cubre, porque se tuvo que bajar de la prepaga, porque el hospital no funciona, porque la inseguridad aumentó, etcétera, etcétera. Me parece que, por eso hablo de que vamos camino a una tragedia social, es porque esos efectos que tiene en cada una de las familias argentinas va a terminar, me parece, expresándose de alguna manera, y generalmente el pueblo cuando estalla y se expresa, bueno, tiene en las plazas públicas una voz que es muy potente y que si los gobiernos, los poderes centrales no la escuchan y no revierten y no dan un cambio de timón, bueno, puede tener consecuencias institucionales. Esto lo hemos vivido ya en la Argentina y creo que, bueno, si esto se profundiza, me parece que puede encaminarse por ese lado porque la gente no va a soportar este ajuste inmoral, ilegal, inconstitucional e inhumano. Bien. Bueno, Martín, ¿cómo continúa entonces la actividad hoy, más teniendo en cuenta estas modificaciones con las que se encontraron? Una cosa más. Sí decirte que evidentemente nosotros somos parte de una generación, por la voz que les escucho, el tono de la voz, somos más o menos de la misma generación, un poco más, un poco menos. Sí, lo que tenemos que dar un mensaje de optimismo futuro, porque nosotros tenemos que reconstruir esta situación, aprendiendo de nuestras glorias, de nuestras tragedias, de nuestros aciertos, de nuestros errores. Tenemos una responsabilidad generacional, diría, de poder ofrecer a los rionerinos y a las rionerinas y a los argentinos y a las argentinas como generación una alternativa de futuro en la que proteger lo nuestro, proteger nuestra industria, proteger nuestras pymes, proteger a nuestros abuelos, proteger a nuestros pibes, generar condiciones de vida más dignas, enfrentar los desafíos de renegociar una deuda externa ilegal y legítima que está poniendo condicionalidades a nuestro país, tener una política digna internacional en relación con los pueblos del mundo, etcétera, etcétera, es una responsabilidad generacional que debemos asumir y no tenemos que esquivarle al bulto. Por eso me parece que de a poco tienen que empezar a aparecer también nuevos actores, nuevas voces, con esa impronta, y que además también tenemos el reflejo y el espejo de algo que ya vivimos en Argentina en el 2003 y 2015, que supimos con aciertos y con errores tener ejemplos, cuando se renegoció la deuda externa con Néstor Kirchner, cuando se recuperó el presupuesto universitario, cuando se crearon universidades, se recuperaron los científicos, se recuperó el valor de nuestra industria y se pudo recomponer aquella industria que estaba totalmente desplomada, ponerla casi al 100% de su capacidad operativa, cuando cada vez que había un problema estaba el Estado presente, cuando caían cenizas en Bariloche y estaba el Estado para sostener al sector público y privado, cuando hubo una pandemia también estuvo el Estado para sostener el sector público y privado, porque supimos construir herramientas para que la gente pueda tener acceso a un crédito para una vivienda, porque supimos conquistar derechos para que nuestras mujeres se puedan jubilar, para que nuestros abuelos que toda la vida trabajaron y su jefe no le aportaron puedan tener una obra social y una jubilación, porque un discapacitado pudo tener el acceso a una pensión digna y poder vivir de una manera mucho mejor de la que lo podía hacer sin un derecho consagrado como el que supimos conquistar, porque las provincias y los municipios podían tener mayor capacidad operativa, desendeudarse, poder tener recursos para hacer obra pública, para poder pagar los salarios, para que la cuota de una escuela para mandar al pibe a la escuela sea razonable, para que una tarifa sea pagable, la luz, el gas, el agua, servicios esenciales, porque se pudo recuperar Aerolíneas Argentinas, YPF, AISA, ENARSA, empresas estratégicas del desarrollo argentino, que el Estado pueda tener control de ellas para que se pueda desarrollar estratégicamente el país, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos a la vuelta de la esquina ejemplos de cómo
se puede recuperar el país. Por supuesto, en nuevos contextos, con una nueva impronta, con nuevos desafíos, porque hoy el mundo del 2003, 2004, 2005 es totalmente distinto al de aquel entonces, y hay que escuchar mucho a las voces nuevas, a los jóvenes, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la conectividad, la globalización, los nuevos derechos que que han aparecido en estas últimas 2 décadas. Y bueno, y eso me parece que requiere de una nueva generación también que esté dispuesta a ponerle el pecho a las balas y hacerse cargo de esta situación. Bien. Bueno, Martín... Disculpen por la extensión. Perfecto. Bueno, estaremos atentos a ver cómo continúa hoy la jornada en relación a la actividad, ¿no? Más con estas modificaciones que se mencionó y que de las cuales se están hablando. Aquí estaremos. Ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo Hasta grande y luego. los felicito por el trabajo. Chao, chao. Chao. Bueno, hablábamos con Martín Doñate, senador de Unión por la Patria, sí, en representación de la provincia de Río Negro, sobre lo que tiene que ver con la ley bases, que hoy se comenzaba a trabajar en comisiones allí en el Senado, con modificaciones. Atención porque era lo que se estaba denunciando desde